Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender a esta sesión de la Real Academia de Ingeniería. Yo no sé por dónde empezar a hablar. Hemos estado toda la tarde hablando de informática, inteligencia artificial, blockchain, y ahora venimos aquí a hablar de los bosques. O sea, si no hubiera musgos, líquenes, helechos, no habría vida. Y nos sobraría la inteligencia artificial, el AVE, el teléfono móvil, la televisión y los aviones. Eso es algo que nos hace pensar. Hoy tenemos esta reunión que a mí me agrada mucho, para presentar un libro de la inteligencia de los bosques, de Enrique García Gómez, editado por las editoriales de Manuel Pimentel. Y en la primera página del libro se menciona una frase de Miguel de Unamuno que es: hubo árboles antes de que hubiera libros, y acaso cuando acaben los libros continúen los árboles. Y tal vez llegue la humanidad a un grado de cultura tal que no necesite ya de libros, pero siempre necesitará de árboles. Y entonces abonará los árboles con libros. Esto es un resumen. Pero yo, que soy energético, tengo que decir otra cosa. Toda la energía que tenemos en el universo es de la energía nuclear de fusión del Sol. Deuterio más tritio igual a helio más calor y energía. Esa radiación llega a la Tierra, un planeta infinitesimal y despreciable dentro del mundo solar y dentro de las galaxias todavía más pequeño. Y aquí son, a recibir esa radiación del Sol, un reactor nuclear de fusión, no de fisión, de fusión, con la función clorofila, los bosques, los árboles, luego cocinados y procesados por la evolución de la Tierra, se van convirtiendo en gas, si se aprieta un poquito más en petróleo y se lo apretan un poquito más en carbón. La humanidad ha estado toda la historia con un 100% de la energía era productos fósiles. Hoy, en el último siglo, a pesar de todo lo que se dice de las renovables, de las nucleares, todo lo que se habla, el 75% de la energía, 75% de la energía es productos combustibles fósiles, que vienen de los bosques. Los conocemos como carbón, petróleo y gas, pero el origen son los bosques. Entonces, quiero resaltar la importancia que tienen los bosques, el cuidar los bosques. Luego tiene otros efectos medioambientales. Yo, como energético, entonces, que veáis que los bosques, para los energéticos, tienen una importancia crucial, y es que el 75% de la energía del universo, de la Tierra en este caso, es la madera procesada por la naturaleza. Con lo cual, para mí es un placer hoy presentar el libro. Hemos tenido unas conversaciones muy amenas sobre este tema, y yo espero que luego, a lo mejor, si hay coloquio o algo así, salgan algunos temas y haré algunos comentarios más. Con lo cual, ahora ya, para no perder el tiempo, cedo la palabra a don Gregorio Montero González, doctor e ingeniero de montes, que vas a subir aquí. Me quito esto. Muy bien, muchas gracias. Con el permiso de la mesa, voy a intentar presentar al autor, a Enrique García Gómez. Enrique, que, bueno, es compañero y es conocido de todos. Sería bien fácil hacer la presentación de Enrique si no fuera, pues lo tengo que hacer en 5 o 10 minutos. Hay que hacerlo de una manera breve. No me bastaría con decir que Enrique es un excelente ingeniero, un gran naturalista, y él ambas cosas por formación, afición y militancia en las mismas, ¿no? Es una persona que la mayoría de las que estamos aquí naturalmente conocemos, unos más, otros menos,
y mi misión era hoy contar aquí en breve tiempo, en poco rato, un poco sobre algo acerca de su vida, su obra y sus milagros que alguno tiene que tener para que le haya cundido tanto. Ahora que con tal motivo me da un repaso a su biografía, a su currículum, y es tremendo las cosas que has hecho en el poco tiempo que tienes, porque otros ya nos ha tomado tiempo a más. Entonces, empezaré por la brevedad. Enrique es ingeniero técnico forestal, graduado forestal actual. Es licenciado, esto lo hizo por la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Monte de Albacete. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Se doctoró en la Universidad de Castilla-La Mancha con un trabajo sobre etnobotánica y etnografía de los frutos del género Quercus. El género Quercus son los robles y la encina, para que no entendáis, básicamente con gran preponderancia de la encina, que es cuya bellota, como sabéis, es la más abundante y la que más ha utilizado la gente en el mundo y sobre todo en la península ibérica, ¿no? Es académico numerario de la Academia de Bellas Artes y Ciencias de Toledo, una academia antigua creada en 1916 y muy restrictiva porque tiene solo 25 miembros, 25 medallas, ¿no? Y bueno, pues esto le da mayor valor por la dificultad, naturalmente. Trabajó y trabaja en la Diputación de Toledo, de ingeniero forestal, funcionario. Fue responsable durante muchos años del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo y siempre los que le conocemos sabemos que en todos los sitios que ha estado, naturalmente ha quedado rastro de su buen hacer, ¿no? Y es verdad que por los muchos puestos que ha pasado, en todos ha dejado alguna cosa sobresaliente, algo más de lo que suele hacer las personas más normales o que no tienen tanta fortuna y acierto en su cumplimiento, ¿no? Digo que creo el vivero Tasus, creo una cosa importante que es el aula de la naturaleza en una finca de la Diputación que se llama El Borril, está a camino de Polán, en la carretera, y este aula está recibiendo miles de visitas, unos cuantos miles de visitas anuales de niños escolares, estudiantes durante la semana y de la gente normal que sale los fines de semana al campo, pues de Toledo, Madrid o los pueblos de alrededores, ¿no? Es una cosa bastante importante. Fue director de la revista La Cultura del Árbol de la Sociedad Española de Arboricultura y en la actualidad es vicedecano del Colegio de Ingenieros Técnicos y Graduados Forestales, director de la revista Foresta desde hace no mucho, de la cual ha sido colaborador asiduo durante años, director del Centro Cultural San Clemente y del Centro Histórico de Merques, de Santa María de Merques, el monasterio visigodo, que según dice la gente que sabe es lo mejor que tenemos de esa época en nuestro país, y San Clemente, que es un ministerio de gran categoría cultural, intelectual y tal en Toledo, ¿no? Él dirige esos centros, ¿no? Respecto a su obra, para abreviar un poco lo voy a hacer, bueno, pues esto es la de formación ingenieril seguramente, contando los libros que tiene solitarios como único autor, las obras colectivas que ha escrito con otros autores y los artículos, ¿no? Los libros que ha escrito como autor son 16 y el último de ellos es el que se va a presentar hoy en esta Real Academia de Ingeniería. Y el resto los intento agrupar por no cansar, pero hay como 3 grupos. Un grupo que son guías de rutas y senderismo de los grandes espacios de Castilla-La Mancha, que tiene la guía de Montes de Toledo, Alto Tajo, Sierra de Alcaraz y de Segura y alguno otro, ¿no? Luego tiene otro grupo de monografías, de libros monográficos que hacen mención o tocan los temas de árboles y arboledas de Toledo y el Tajo. El Tajo es una constante en sus trabajos, lo que significa el Tajo como cultural, como geografía, como
como corriente constante, vía constante de comunicación, ¿no? Se puede decir que en lo referente a la naturaleza de Toledo, el Tajo y sus alrededores, pues ha escrito prácticamente todo lo que se podía escribir, ¿no? Hay dos cosas, el Tajo, Río de Contraste, que publica en el 2016, y el Tajo en la Palabra en 2020, que son trabajos más de aspecto histórico, cultural, etcétera, ¿no? Publica también 10 siglos de científicos y de ciencia y científicos toledanos, que se publica en el 18, un excelente libro, y tiene, aparte de el último, que pronto será penúltimo, escrito un libro que se llama La bellota y el ser humano, avatares de un símbolo de la península ibérica. Ha estudiado mucho todo lo relacionado con la producción de bellotas y el uso de la bellota por el hombre, los pueblos rurales, que bueno, pues le da una información tremenda de todo el ruralismo español y cómo se han desarrollado los hombres de los pueblos cuando los había, que ahora ya no vivían ahí y seguramente no podrían hacerlo mejor que cuando hacían pan de bellota, ¿no? Para sustentarse los años de mala cosecha de trigo y centeno. En las obras colectivas, que tiene 7, destaca, dijéramos, uno que es de la ciencia y la técnica en Castilla-La Mancha, diccionario biográfico, publicado en 2020, Los caminos del río, dice Los ríos grandes en las civilizaciones, que es un libro publicado en portugués con autores, en colaboración con autores de portugués y publicado por la Universidad de Lisboa. Historia de la vegetación y paisaje de Toledo, publicado en el 19 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Cambio climático y cultura en la península ibérica, publicado en el 17, también utilizado por la Universidad de Lisboa. Y El Valle de Hueca, un trabajo muy, muy bonito, publicado en el 9 y otros de anteriores, ¿no? En cuanto a los artículos técnicos en revistas técnicas de divulgación, ha publicado en torno a casi una centenar de artículos, ¿no? Relacionados siempre con las temáticas anteriores, que lo que ha hecho relativo a estas actividades y a su actividad profesional en la Diputación de Toledo, ¿no? Todo otra vez sobre Toledo y su entorno, hay gran parte de cosas sobre Toledo y su entorno. Destaca, por ejemplo, lo que decía antes, que entre 2002 y 2020 ha publicado 20 artículos relacionados con la bellota, el papel de la bellota en la alimentación humana a lo largo de la historia en la península. Sí tiene título de la bellota como alimentación o la bellota como medicina natural en la edad del cobre, en la edad del oro, en la actualidad más próxima, pasada, claro. Que llama la atención. Naturalmente, esto se supone que tiene que ver con el contenido de su tesis, que fue los frutos de los quercus en la península ibérica, y fruto de estos 20 artículos prepara la monografía que va a publicar próximamente, me parece que la hace cuarto centenario en 2022. Tiene entre 10 y 12 artículos de la fauna de los montes, los paisajes y las ciudades mediterráneas, y un resto hasta ese casi centenar que tratan de temas más o menos forestales de su profesión, botánica, zoología y medio ambiente en general, ¿no? El milagro, que debe haberlo, decía yo de que hablaba al principio, es que Enrique ha sabido, no dice mucha gente, ha sabido compaginar casi como nadie su trabajo técnico en la Diputación de Toledo con su afición y vocación de los temas de contenido social y de cómo se relaciona la naturaleza y la sociedad. Ha sabido llevar los conceptos que tiene como profesional por sus estudios y su trayectoria profesional, comunicarlo a la sociedad, a la gente que no pertenecen al grupo que pertenecemos la gente de más o menos relacionados con la ingeniería y con la naturaleza
y ha tenido un gran éxito. Eso no es fácil de obtener, ¿no? Eso lo ha sabido hacer a base de mucho trabajo, claro, pero también le ha permitido disfrutar de sus aficiones, ¿no? Hay una cosa que cuando lees con un poco más de cuidado, porque todos lo conocemos, pero hasta que no te llega una ocasión de esta no reflexionas, ¿no? Los libros de Quique, que es lo que le da un valor especial, como decía Marañón en el 52, que una loa que hace a los libros y a los libreros, y los libros están en las estanterías, nada molestan, esperando a que alguien llegue, les abre y les consulte y se beneficie de su sabiduría, y si no les dejamos y allí callan y continúan sin protestar ni hacer ningún ruido, ¿no? Pues lo bueno es que habrá libros de Quique que muchos están, como todos, en esas estanterías y serán abiertos con más o menos frecuencia por las personas, pero su éxito es que gran parte de estos libros, de esas guías del Alto Tajo, de los Montes de Toledo, están en las mochilas de gente joven o no tan joven que hace senderismo, que hace viajes de naturaleza los fines de semana, y hasta me atrevería, quizás esto es más arriesgado, que algunas señoras no tan jóvenes de Toledo llevan la guía de los 50 árboles más significativos y más amigables de la ciudad de Toledo, ¿no? Son cosas que parecen pequeñas, pero son las que han hecho realmente que Enrique tenga esa fama, vamos a decirlo, esa popularidad entre la gente, aparte y no solo de la gente que andamos en su entorno, más o menos, ¿no? Se diría que para muchos de nosotros, Enrique es una persona que crea escuela, ¿no? Y hay mucha gente entre esos gente que lleva la guía en la mochila que están buscando a estas personas, buscando a personas como Quique en sus momentos de falta de definición y saber para dónde va el mundo, por buscar a alguien de referencia a quien querer parecerse, ¿no? Y eso, pues bueno, es quizás lo más importante de la obra de Quique. Muchas gracias por todo lo que has puesto a nuestra disposición. Y he terminado. Tiene la palabra don Manuel Pimentel, editor del libro de la editorial Almuzara Libros e ingeniero agrónomo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí hoy en la academia, en la Real Academia de Ingeniería, en mi casa de alguna forma. Yo estudié como primera carrera ingeniero agrónomo, dudé si hacer monte o agrónomo, me decanté finalmente por agrónomo. Vivo en el campo, de alguna forma pues el mundo agrario y el bosque es parte de mi vida, de mi esencia. En él vivo, habito y vengo como cazador-recolector a Madrid todas las semanas, pero como cazador-recolector. Mi hábito está en el campo. Recuerdo cuando estuve viendo los programas aquellos de la guía de estudios, había una asignatura que se llama Vías de Saca. Todavía me acuerdo aquello en forestales, me gustaba en ingeniero de monte, aquel título de Vías de Saca, y cada vez que voy al campo y tal, me acuerdo del concepto Vías de Saca, y nosotros decíamos caminos, carriles, le dábamos un nombre menos literario. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro en una casa, en su casa, una casa de un ingeniero, La inteligencia de los bosques. Quiero agradecer muchísimo a la academia que nos acoge, quiero agradecer muchísimo el excelente prólogo que ha hecho Gregorio, nuestro presentador. Ha sido cocinero antes que fraile, conoce bien de lo que habla y ha ponderado el prólogo bellísimo, en forma, en fondo, elogioso, y que sitúa perfectamente pues esa realidad muy amplia de lo que es el bosque. Un bosque aborda desde temas y arranca míticos, de importancia mítica en la humanidad, grandes acontecimientos históricos, religiosos, que giran en torno al bosque, hasta los más puramente científicos, como se ha hablado de energía o sumidero de CO2 o garantía de biodiversidad. Aquí tenemos. Muchísimas gracias también, por supuesto, al autor Enrique García Gómez por confiar en nuestro sello Guadalmazán, que es la editorial de divulgación científica que está dentro de Almuzara Libros. Su director y socio es Antonio Cuesta, que además ha sido responsable de la edición de la obra. Le hemos puesto
muchísimo cariño. Un libro, como sabéis, un libro lo escribe un autor siempre. Por tanto, el contenido es del autor. La sabiduría es de don Enrique. Pero un libro no solamente es alma, también es cuerpo, en términos escolásticos. Es continente y contenido. El contenido pertenece al autor. Es intransferible, es suyo, es su sabiduría. No hay ni una coma que nosotros hayamos puesto sin su permiso, es suyo al 100%. Pero el continente, el libro, la hechura, el cuerpo, es del editor. Por tanto, es un libro, el contenido es 100% del autor, el libro es una coyunda feliz entre autor y editor. El editor, en los contenidos no nos metimos en el cuerpo, en el continente y también en los títulos. Somos muy pesados en títulos y subtítulos porque, como bien sabéis, un editor conjuga pues, el alma de poeta. Si no fuéramos poetas no estaríamos en este mercado tan duro del libro, tan utópico, hermoso, pero con alma de poeta, y combinamos con mercader de libros. Tenemos entraña de mercader de libros. Hay que vender todos los meses un poquito más del costo. El título, el envoltorio, no cabe duda que entra dentro pues, de esa parte del mercader de libros que quiere que el libro llame la atención, atraiga al gusto del momento y pues te da a tener en los compradores y los lectores que deseamos. El continente, y ahora voy a leer el contenido, el continente es bellísimo. Responde a un modelo clásico, si os gusta este momento tan apasionante del mundo de la edición, que ese aire de gabinete del 19, de los naturalistas, esas fotos en una tinta, seleccionando especies, los coleccionistas de especies, en este caso de árboles, la maqueta, a mí personalmente, la selección de fotografías, de textos, los capítulos, la tipografía, me parece, las guardas, me parece una edición que ha dirigido Antonio Cuesta, espléndida en su forma, pero lógicamente lo más importante siempre es el contenido. Yo mismo cuando nos plantearon el título, lo estuvimos viendo, leí varios capítulos, antes Antonio lo había leído también, estuvimos debatiendo, a mí el libro me gustó muchísimo. Entra dentro además de una corriente, a mí me parece interesantísimo, un editor tiene que vivir al tan de la sociedad. Las sociedades mutan, avanzan y nosotros vendemos libros, alimentamos la inquietud espiritual de conocimiento, de placer de esa sociedad. Tenemos que ir con el tan. Por eso somos muy sensibles a los tambores de lo que viene. Ya sabemos que los ingenieros de monte habéis predicado a veces en solitario y casi despreciado, sin hacer nadie caso, el concepto de sostenibilidad. Ahora tan de moda, pues lleváis militando, creyendo y comulgando con él desde que empezaste, desde el momento uno de la carrera. En esto habéis sido absoluta avanzadilla de tendencia. El concepto viene muy fuerte. El libro, lógicamente, todo lo que hable de bosque, de naturaleza y de árbol, entra de lleno. Pero esta corriente de sostenibilidad y respecto al bosque tiene como 4 ejes que yo veo muy claro en el mundo editorial. Uno está lo que llamaríamos neopaganismo, el mundo esotérico, el hermano árbol que lo abrazo para que me transmita la energía. En la sociedad hay un libro maravilloso de un premio Nobel de Física, no recuerdo el nombre, se llama El retorno de los brujos, que vaticinó que después del siglo mecanicista, duro, el hierro, la energía del 20, en el 21 vendría el regreso de la magia, lo mágico. Y acertó. Por eso era premio Nobel, claro, no hacen premio Nobel a cualquiera. Y yo, para mi sorpresa, pues vemos cómo una sociedad que crecientemente milita en lo que llamamos neopaganismo. Ve una fuerza espiritual en el bosque. Y eso hay muchos libros, algún sello nuestro tiene alguno de ellos y algunos socios nuestros con gran éxito publican libros vinculados al bosque y al árbol en este concepto amplio de neopaganismo. Nos entendemos, ¿no? Hermano árbol y nos transmitimos la energía. Hay un segundo concepto de libro ya más en ecología, que es esta línea que Humboldt, que también lo hemos publicado, el naturalista, que sabéis que en el 18 viaja, una vida apasionante en sí. Y este tipo es brillante, ¿no? Yo cuando he leído su memoria, en un momento dado se da cuenta que toda la vida está interrelacionada entre sí y que forma un todo orgánico. Oye, una avanzadilla, un tipo del 18, ¿eh? Y esa corriente que ya prosperó después con la hipótesis Gaia, y lo conocéis, ese todo orgánico que forma el planeta como un único organismo, etcétera, etcétera, es un segundo libro, es un segundo género, un segundo nicho de libros que abordan ya a un nivel superior lo que es el mundo forestal. Después está el libro ilustrado de árboles, bien sean de jardines, fotográficos, de guías prácticas. Yo durante muchos años tuve guía práctica cuando andaba por el campo, porque te pierdes, ¿no? Sobre todo, hombre, los árboles. Bueno, yo con algunos tipos de pinos me lío todavía, ¿eh? Me cuesta el pino especialmente.
pero ya el monte o cuando te vas con herbáceas, bueno, pues estas guías que llevábamos siempre, guías de árboles de España, guías de árboles de Andalucía. Ahora he descubierto, se me apareció la Virgen, la app PlanNet. Voy, mi fotito, y cuando hay cobertura me la identifica y estoy feliz porque como escritor y editor bien sabemos que las cosas no existen mientras no le ponen nombre. Y una vez que sabes cómo se llama la especie, adquiere personalidad y entidad propia para nuestra mente que lo precisa. Bueno, pues está el tercer universo, que es el del libro, guía, fotográfico, etcétera, y después está pues, el cuarto concepto, que es el libro ya técnico-científico o técnico-científico en divulgación. Claramente este libro estaría en esta cuarta categoría. Es un libro divulgativo, técnico-científico, sobre el árbol y el bosque, que no es lo mismo, pero comulgan el uno del otro. ¿Por qué digo? Bueno, este es un libro técnico-científico porque nos habla del árbol, de sus partes, las raíces, el tronco, las hojas, los frutos, las flores, de su interrelación, de su adaptación, capítulo que es maravilloso, increíble lo que he aprendido, y su relación entre sí, cómo se defienden, cómo atacan, cómo interaccionan con otros seres vivos, que realmente cuando uno lo lee, pues el asombro. Este libro está escrito desde un profundo, como ya bien ha dicho nuestro presentador, conocimiento de la materia. Enrique sabe muchísimo de árboles y como sabe muchísimo, se puede permitir escribirlo de una forma sencilla, entendible, asequible. Todo el mundo puede entender el libro, desde el ingeniero forestal que lo va a disfrutar y que tiene un conocimiento altísimo, hasta cualquier parroquiano que se acerca y quiere entrar un poco, adentrarse, permitidme, en el bosque del mundo de la botánica y de los árboles. Pero ahí viene el elemento. Enrique no solamente es que sepa de árboles, no solamente es que escriba bien, tema, amigos, que no es fácil, porque un ingeniero, y lo conocemos todos, con experiencia propia, el ser un brillante ingeniero no necesariamente significa escribir bien. Conocemos todos brillantísimo ingeniero que Dios no lo llamó por el camino de la literatura. Otros escriben brillantemente. Bueno, pues Dios parece que fue generoso también con Enrique, no solamente en clarividencia botánica y forestal, sino en el don de la escritura. Escribe muy bien, fluido, fluye, este tipo de que te envuelve la literatura y te mete en el libro, como bien dice Gregorio en su prólogo, y no lo puede dejar. Pero no solamente sabe de árboles y no solamente sabe escribir, sino que escribe con dos características. Uno, con el amor, se nota. Cuando tú estás enamorado de una persona, cuando estás enamorado de una cosa, de una idea, de una institución, pues tu escritura sale más bonita, porque tal. Y escribe también, y para mí es lo que más me ha enganchado, desde el asombro. El tipo, el Enrique, sigue asombrándose cada vez que sale al campo, se le nota, y esa pasión la transmite. Yo mismo me sigo asombrando y me hago muchas preguntas, muchas de las cuales las va respondiendo, desde cosas algo más complejas, oye, y tienes que recordar cuestiones, hasta humaniza y cuenta cuestiones que vienen casi curiosidades, ¿no? La maldad del tipo célebre, él dice, el célebre tipo que en una universidad americana estaba haciendo un trabajo científico y se preguntaba cuál sería el árbol más viejo del planeta. Por lo visto una especie que se llama pino longevo. No lo conocía y tal. Bueno, y el susodicho y brillante joven, pues por el método científico, dijo, claro, solo hay una forma de saber cuál es el árbol más longevo del planeta, cortarlo y contar los anillos. Bueno, pues cortó el árbol susodicho y resultó que tenía 5.000 años. Bueno, el escándalo ha sido mayúsculo y por lo visto hay otro pino longevo que tiene 4.800, pero que está escondido por allí y no lo quieren decir dónde está. No vaya a ser que algún estudiante se venga arriba y quiera rivalizar con antigüedad con el anterior. Claro, desde ese asombro que te garantiza la eterna juventud, mientras nos asombremos, aún tenemos vida, el día que vayas a un bosque y no te asombres, dedícate a escribir de derecho administrativo, en fin, o ya que eres funcionario de procedimiento administrativo, porque habrás perdido la lozanía que da el asombro, ¿no? El libro en esta materia lo garantiza. Esto hace que yo tengo la impresión, vamos a ir a segunda edición, no es fácil vender libros, no solamente va a ir a segunda edición, vendrán más, porque es un buen libro. Y es una materia, y os debe llenar de orgullo a los forestales, a los de monte, a todos los que hacéis este mundo de la botánica, va
en el eje de la sociedad del XXI. Y ahora hay una gran diferencia. Antes lo forestal solo interesaba a los propietarios de los montes, a los madereros, a los del corcho, a las dehesas. Era un mundo ajeno a la ciudad. Ahora, por esta corriente de sostenibilidad, el bosque interesa a la clase urbana, que es la dominante en influencia, en poder y cuantitativa. Por tanto, vamos a estar de moda en nuestros valores después de años de estar quizá un poco aislados del núcleo del debate. Estos libros pues están funcionando, ya os digo, vamos a ir a segunda. Nosotros la línea de botánica en general la estamos reforzando porque vemos que hay un interés clarísimo en estos 4 ejes que os había comentado. No quiero extenderme, nada más que trasladaros pues mi pasión por esta obra, y no lo digo por el fácil halago, protocolo o el pérfido mercader de libros, que también lo soy, que quiero vender libros. Os lo digo porque si no os gusta, os devuelvo el dinero. Pues también, por último, agradecer a la librería Méndez que nos acompaña, y siempre pues un halago compartir un libro que en última esencia también en su cuerpo, en su espíritu, es bosque, pero también en su cuerpo, como papel, también lo es. Muchísimas gracias, Enrique, por confiar en nosotros. Muchísimas gracias, Antonio, por acogernos. Muchísimas gracias, sobre todo, a todas vosotras y vosotros por vuestra cálida compañía. Muchísimas gracias. Me parece que la pasión que siente Quique por los bosques es la que sientes tú por los libros. Pero vais a disfrutar muchísimo. No perdáis nunca la pasión. Ahora tiene la palabra a lo que hemos venido hoy, ¿no? Quique. Muchas gracias. Me voy a levantar. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Manuel Pimentel, a Antonio Colino, a Gregorio Montero, que más que un presentador parece un amigo, que lo es, ¿no? Yo creo que os ha engañado, os ha alargado un poco, no sé si para cansaros o para confundiros. Bueno, muchas gracias a la editorial, muchas gracias a la Real Academia por acoger este acto tan agradable, tan bonito y tan simbólico, y Antonio Cuesta, que ha sido el editor, que está ahí atrás, pero que hemos tenido muchas conversaciones, muchos correos para ver el libro. Es verdad lo que comenta Manuel, o sea, el libro se gesta por esa pasión, además se gesta, yo llevo muchos años saliendo al campo y con diferentes compañías, con diferente gente, y es verdad que en buena parte de esa salida me ha tocado hacer de guía, ¿no? No porque me lo hayan pedido, sino porque te sale del cuerpo. O sea, sabes que estás pasando por unos sitios maravillosos, sabes que estás viendo unas cosas únicas, y unas cosas únicas es una retama, es una encina, es un pino carrasco. O sea, no hace falta ver grandiosidades, esas son cosas únicas cuando tienes ojos de verlas, ¿no? Entonces siempre puedes contar cosas interesantísimas de aquel árbol, de aquel arbusto, que aparentemente es lo más sencillo y lo más vulgar que hay. Entonces, bueno, me ha tocado por esas circunstancias ir contando, siempre que hemos salido de excursión, de comida al campo, de paseo, a coger setas o a buscar piedras. Y a raíz de eso te das cuenta que a la gente le gusta. O sea, que toda esa gente que es ajena al mundo natural, que ha coincidido, que va un día al campo, al bosque, por cualquier circunstancia, pero que cuando le explican las cosas que está viendo, cuando le ayudas a interpretar y a conocer aquello por donde estás paseando, la gente le gusta, se queda boquiabierto, entiende. Y yo además entiendo que esa gente la estamos ganando como adeptos en conservación de la naturaleza, en defensa del bosque, en el cuidado de ese medio natural que es básico para todos nosotros. O sea, al final se genera una situación mixta, ¿no?, donde yo creo que todos nos beneficiamos. Y a raíz de ahí, pues me planteé, es decir, si a la gente le interesa, a la gente le gusta, a mí también me gusta contarlo y disfrutamos todos, bueno, pues vamos a intentar llegar a más gente, no solamente al que me acompaña, sino vamos a intentar llegar a más gente e intentar contarlo para que todo el mundo lo llegue a entender. Que
quizás es lo más difícil de todo, porque hablar de aspectos técnicos, científicos, ingenieriles, e intentar llevar a un lenguaje común sin caer en lo chabacano y en lo vulgarote, pues la verdad es que hay que dar muchas vueltas. O sea, en la revisión de los textos se lo pasé a compañeros, a Álvaro, a Gregorio, para que lo leyesen y para que me diesen la visión técnica, ¿no? de su idea, de cualquier equivocación, de cualquier sugerencia, de cualquier confusión o cosas que yo no tuviese claras. Y lo di a leer a Beatriz, por ejemplo, como lega de esto, para que me contase si lo entendía o no. Y entonces cuando me decía, esto no me queda claro, no lo he entendido, digo, si no lo has entendido es que no lo he explicado bien. O sea, si queremos que todo el mundo lo entienda, habrá que buscar otra forma de expresar para que lo pueda entender todo el mundo, ¿no? Esa es la filosofía. Yo no sé si se ha conseguido, porque un libro científico o técnico de lectura para todo el mundo, bueno, entiendo que es muy complejo, pero bueno, yo creo que más o menos se ha medio conseguido, ¿no? Entonces, para no hablar más, voy a poner unas imágenes, por lo menos nos entretenemos. Algunas de estas imágenes vienen, o casi todas, vienen en el libro. En el libro está secuenciado, se hace el recorrido por un árbol, desde raíz, tronco y ramas, las flores, los frutos, las semillas, y después 2 últimos capítulos que hablan de las adaptaciones que los árboles y los bosques sufren y las relaciones, ¿no? Es decir, efectivamente, un bosque no es una suma de árboles, no tiene nada que ver. Es como una sociedad humana, no es una suma de personas. O sea, es una interrelación entre todas, todos dependemos de todos, cada uno tiene una función, un contexto, un hueco. En un bosque pasa lo mismo. Hay muchos árboles, hay arbustos, hay hongos, hay bacterias, hay microorganismos, hay muchos animales, y es una conjunción de todo ello, ¿no? Es un gran ecosistema, es un superorganismo que sin la unión de todos ellos pues estaría cojo y no funcionaría como debe funcionar un bosque. Pero bueno, voy a poner unas fotografías que vienen en el libro, ¿vale? Para entretenernos por lo menos un poquillo. Empieza todo y empieza así en el libro, ¿no? Contando que todo empieza o acaba en una semilla, ¿no? Según cómo se mire. Y la semilla es el inicio de la vida, es a partir de donde surge el árbol, pero también es el final. O sea, la razón última de un ser vivo es la reproducción y perpetuarse como especie. Y en este caso no solamente perpetuarse como especie, sino intentar acaparar el mayor terreno posible para tu propia especie, ¿no? Entonces, por un lado es el principio, por otro lado es el final. Pero bueno, eso es un poco como ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Cuando nos situamos en las raíces, aquí he intentado, bueno, no en las raíces, en el árbol, ¿no? Es decir, bajo el conocimiento científico, el conocimiento ingenieril, acceder esa capacidad de intentar esa capacidad de divulgación, de trasladar, ¿no? Y en este caso con las imágenes se ven muy claramente. Y cuando una especie crece en un sitio árido, seco, como es el caso de la fotografía de la izquierda, normalmente gasta mucho más energía y mucho más recursos en el sistema radicular, porque una de las principales, o la principal que tiene, es conseguir llegar a donde se encuentra el agua. Es el factor limitante, e invierte mucho de sus recursos en echar un gran sistema radicular para conseguir llegar y asegurarse de la supervivencia. Lo que veis aquí es a la izquierda es una retama. Fijaros qué poquita vuelo tiene, qué poca copa, ¿no? Y en cambio fijaros qué raíz tan inmensa se ve. Y el de la derecha es al contrario, es un árbol que crece, es un abedul, que crece en el borde de un arroyo, y como tiene agua constante y permanente, no necesita echar ese sistema radicular tan profundo, tan desarrollado y tal, porque tiene ese elemento tan básico, lo tiene a su disposición, ¿no? Con lo cual puede suceder, como aquí, que el propio peso o una tormenta lo tire precisamente porque no está tan anclado en el terreno. Y desde luego las raíces son básicas para la naturaleza, son básicas para nosotros, son aquello que sujeta el terreno, que evita la erosión, la desertificación, o sea, que evita que perdamos ese suelo fértil, ¿no? Aquí se ve una muestra cómo parte del suelo que cubría se ha ido perdiendo,
pero estas raíces acaban haciendo una malla extraordinaria en el suelo que impide que vayamos perdiendo ese suelo fértil que es el que tenemos en superficie. Estas raíces no actúan solas. Las raíces de los árboles, prácticamente en el 90% de las especies o más, están ligadas con hongos, forman micorrizas. El árbol se encarga de darle los azúcares de la savia, que los hongos no son capaces de producir, y el hongo hace de extensión de las raíces para conseguir ese agua, esos nutrientes, para facilitárselos al árbol, ¿no? De manera que llegan a una simbiosis donde los dos se benefician y además dependen uno del otro, por muy pequeño que sea. Lo que vemos aquí es una seta, una manita muscaria a los pies de una jara pringosa. Es decir, uno sin el otro sería imposible que viviese. Pero sobre todo es muy importante pensar que el bosque y los árboles no vivirían si no fuese por la presencia de otros seres, en unos casos microscópicos como las bacterias y en otros casos como los hongos, que son invisibles prácticamente a los ojos porque casi todo se desarrolla por debajo del suelo donde pisamos. Cuando llegamos al tronco, hay casos como en la parte de la izquierda, ¿no? En el ámbito forestal, a ese hueco entre nudo y nudo, tiene ese nombre que cuando hablas con gente que no está familiarizado siempre te miran rápidamente con la sonrisa porque dicen, mira qué metida tiene, y entonces la metida es el crecimiento que ha tenido cada año. Vemos que en la fotografía de la izquierda podemos ver el número de años que tiene porque vemos el número de metidas que hay, es decir, durante unos pocos años, 15 o 20 años, más o menos, podemos saber, en el caso de un pino, por ejemplo, y de determinadas especies, los años que tiene por cada una de las metidas que tiene, hasta llegar a esa altura que encontramos a la derecha. En el planeta podemos encontrar árboles de algo más de 100 metros de altura. Se entiende que casi la capacidad biológica de crecer está en 120 metros o algo un poco menos, pero ya es una cuestión física, ¿no? de que el agua tiene que subir desde las raíces, la savia bruta tiene que subir desde las raíces hasta la parte de arriba. Entonces ahí hay una lucha de fuerzas, de aspiración, de impulsión, de tensión entre las moléculas, y por otro lado hay una lucha de rozamiento y de gravedad que tiende permanente hacia abajo, ¿no? Y se encuentran esos colosos como las secuoyas, como abetos de Douglas o como algunos eucaliptos que podemos encontrar en la superficie terrestre que pasan de los 100 metros, ¿no? Igual que se hablaba antes de la edad de un árbol, que habían cortado un árbol que era el más longevo, uno de los más longevos, pues en el caso de la altura ocurría lo mismo. Los australianos o la zona de Tasmania, de esa zona, dicen que el árbol más grande del mundo es el eucaliptus, porque hay noticias de que había algún eucalipto que había medido más de lo que miden ahora las secuoyas. Entonces, claro, el que tiene secuoya dice, no, el árbol más alto del mundo son las secuoyas, que hoy día son los que están en pie, los otros ya son historias, ya no podemos hablar de pasado, ¿no? Pero bueno, en definitiva no dejan de ser anécdotas. Es que los árboles son los mayores seres vivos que viven en la Tierra y pueden llegar a alcanzar los 100 metros de altura determinadas especies y en determinadas condiciones. Y lo que es maravilloso es los anillos de los árboles, ¿no? En aquellas especies que se producen y en aquellos contextos climáticos donde se dan. En el trópico, como hay crecimiento anual durante los 12 meses, no existen estos anillos. En las zonas templadas como las nuestras, pues hay un crecimiento de primavera y uno de otoño, de verano, que marcan esas franjas. Y además, sabiéndolas leer, pues esos anillos nos pueden contar muchas cosas, ¿no? Desde que ha habido una avenida, una plaga, sequía, un incendio. Es decir, en algunos de los... hay geólogos que, por ejemplo, utilizan la dendrogeomorfología para estudiar las avenidas históricas o los aludes históricos, porque no hay referencias escritas, pero en cambio las huellas que se manifiestan en los árboles sí nos dan fe de ello. De hecho, en este tronco es un abedul y si... perdona. No se ve, pero no sé si veis en el centro una muesca más oscura.
Eso es que tuvo un incendio hace unos años, cuando tenía 12, 13 años, tuvo un incendio por un lateral y además ya que estaba tocado, pues alguien aprovechó y pegó unos perdigonazos y eso que brilla ahí es un perdigón que después al cortar el árbol se ha quedado brillante. Es decir, fijaros que un simple corte nos está contando mucho de los avatares que este árbol ha podido pasar en su vida en el sitio donde está. Nos puede contar la historia del lugar porque ha sido testigo de ella. Y además en los troncos podemos ver las circunstancias en las que viven. En este caso son pinos carrascos que viven en una zona litoral, en la costa mediterránea, donde el viento principal y sobre todo abrasivo, con esas partículas de sal, de arenas y tal, si os dais cuenta, normalmente soplan en un sentido que hace que esos árboles acaben siendo prácticamente plantas rastreras. O las curiosidades, digo curiosidades entre comillas, ¿no? Porque esto es sencillo de entender, pero muchas veces hay que explicarlo. Lo que ven aquí son ejemplos como los árboles, su fuente de energía es la luz. Si no tienen luz o sol suficiente, no se desarrollan o mueren, ¿no? Pero además son selectivos, o sea, pueden tener, como sucede aquí, sol por un sitio, luz, intensidad lumínica por un sitio, pero por otro no. Si en la parte de la izquierda se ve muy bien esos pinos, como en la parte de la izquierda que da a la intemperie, para entendernos, tiene un ramaje bien desarrollado, en cambio la parte que da a la derecha no tiene absolutamente ninguna rama, porque ahí hay una competencia por la luz con el árbol que está próximo, es decir, o bien no sale, o bien aborta, o bien una vez que brotan, menguan, porque todos los seres vivos, y en este caso en los árboles sucede, es decir, tienen una estrategia, es decir, como organismo, todas las partes del organismo tienen que trabajar al unísono para favorecer el crecimiento del árbol. Si hay una parte que al árbol le está costando energía y no produce, digamos que el árbol deja morir porque está siendo costoso para él y ahí hay que luchar todos para la defensa del ejemplar y aquella parte que no esté portándose, pues se deja morir, ¿no? Por eso tenemos el 50% del árbol cubierto o no. Y a la derecha es la competencia entre un haya y un pino y como la parte que da al haya está absolutamente pelada, ¿vale? La parte del pino que está fuera y con buena iluminación se desarrolla bien y bueno, la competencia que está pasando permanentemente en nuestros bosques, que es la lucha de la supervivencia por la vida. Y después hay cosas llamativas como estas. Casi todos ustedes habrán oído que cuando hay una tormenta en el campo que no te metas debajo, que no te escondas debajo de un árbol. Y es verdad, no es que especialmente los árboles sean atrayentes de los rayos, es que cuando estamos en el campo lo normal es que la parte más alta o el elemento más alto que haya en el campo sea un árbol. En un pueblo es el campanario, en la torre de la iglesia, por eso están allí los pararrayos, y en el campo es un árbol, ¿no? Entonces es verdad que atraen los rayos en ese sentido, de que son los elementos más altos y el rayo descarga por la parte más alta, y suceden cosas como estas. Cuando la tormenta es húmeda y hay agua, el rayo discurre normalmente por la parte exterior. Si es un árbol liso, de corteza lisa, un chopo, un abedul, línea recta. Si es un árbol rugoso, un roble, un pino viejo, tal, lo que ese rayo cuando baja a esas velocidades, ¿vale? Es un poquito tortuoso, porque tiene obstáculos permanentes y porque además el agua va haciendo pequeñas cascaditas, se van cayendo. Cuando la tormenta es seca y cae un rayo en un árbol, la madera no es conductora de la electricidad, pero el agua sí. Entonces, por donde fluye es por el interior, donde está la savia. De manera que se han detectado casos en los que tras caer un rayo en un árbol, no solamente ha muerto el árbol sobre el que ha impactado, sino que han muerto varios árboles de alrededor. Y es que al final las raíces de unos árboles y otros, cuando están relativamente próximas, están unidos. Entonces, cuando creemos que son varios seres, y son varios seres, pero realmente están formando una unidad, es decir, ese chasquido impresionante no afecta a un ejemplar, sino afecta a un conjunto de ellos. Y para hablar de las hojas, pongo unas hojas rojas, que bueno, parece que es lo raro, ¿no? Porque lo normal es que los vegetales sean verdes por los cloroplastos y además son verdes porque son el color, los rayos que refleja
las hojas o las ramas de los árboles, es decir, es el color que se refleja. Pero hay en algunos casos, en algunos momentos, en algunos periodos o en algunos ejemplares, que el color dominante, en vez de ser el verde, es el rojo, como sucede aquí, ¿no? Normalmente son, en el caso de los rojos, los naranjas, son las antocianinas, unos elementos que dotan de estos colores y que, bueno, que en jardinería se utiliza cuando aparece algún ejemplar en la naturaleza así, pues se clona y se produce para jardinería porque estéticamente se diferencia. Y que además se ha descubierto, bueno, relativamente hace poco, este es un hayedo en el sistema ibérico, y como esos tonos amarillos, rojos, la curiosidad de todo esto es que estos tonos los adoptan cuando se está cayendo la hoja, en otoño, ¿no? Es cuando vira, pero estos tonos rojizos, además estas antocianinas, no es que se degrade la clorofila, que se degrada porque el árbol se va preparando para pasar el invierno en los sitios como los nuestros, en Europa, que el invierno es frío y es la forma de defenderse de estas especies, es desprenderse de las hojas. Lo curioso de esto es que se degrada la clorofila y las antocianinas las segregan en esos momentos, ¿no? Es decir, cuando el árbol debía estar pensando en el letargo invernal, resulta que echa rojos. Me estoy dando algunos términos humanizados, ¿no? Pero bueno, para entendernos todos, echa rojos para echar estas. Y es que se ha comprobado que estos elementos, las antocianinas, son tóxicas, son nocivas, incluso son insecticidas. Y se ha visto que en los ejemplares, en estos bosques, por ejemplo, los ejemplares que son más rojizos están menos afectados por insectos fitófagos, herbívoros, que aquellos que son más amarillos, ¿no? Con lo cual han coevolucionado a lo largo de miles de millones de años, de manera que en los climas templados podemos encontrar este espectáculo otoñal debido a esas estrategias de supervivencia que tienen los bosques y sus componentes. En las flores, bueno, aquí lo que ven es una nube de polen de un pinar, como estas especies que polinizan y se dispersan por el viento, la cantidad de pólenes que echan son de millones y millones y millones por cada ejemplar, porque el azar tiene que permitir que ese polen que sale de un ejemplar vaya a la flor femenina de otro, con lo cual es un azar inmenso, tienen que producir en grandes cantidades, mucho más que en estas especies que la polinización se hace por animales, normalmente en nuestro contexto por insectos, como sucede aquí. Si ven la abeja, se ve en la patita el grano de polen, ¿no? Como sin querer, entre comillas, es decir, como apremiado por ese néctar que hay en las flores, va de flor en flor, pero directamente lo que está haciendo también a la vegetación, a la flora, es ser el mamporrero vegetal, es decir, es el que va con el polen masculino a las flores femeninas fecundando, cuando va de flor en flor. Pero se dan las circunstancias, como esto es una rama de una encina, en la parte de arriba, en las asilas, se ven unos pequeños botoncitos que son las flores femeninas, y esos ramilletes que aparecen a la derecha dorados son las flores masculinas agrupadas en amentos. Normalmente en la naturaleza, la inmensa mayoría de plantas evitan la autopolinización. Siempre son todos los seres vivos. Está claro que cuando hay cruces de genes, la especie es más resistente a todo y se desarrolla y evoluciona mejor. Cuando hay una autofecundación, eso ha pasado en algunas y se conoce, ¿no?, en algunas de las familias reales que durante siglos han estado entre ellos, es decir, cómo, digamos, degrada la especie, degrada. Pues aquí sucede lo mismo. Por eso las plantas, en gran medida, han generado estrategias como es en este caso, es decir, primero florece la flor masculina, sigue brotando, y la flor femenina florece unas semanas más tarde, ¿no? De manera que al final esas flores femeninas no las poliniza el mismo ejemplar, sino normalmente las poliniza otro ejemplar diferente. Pero bueno, en cualquier caso, en muchas de las especies lo que sí conocen es como las huellas dactilares de los humanos. Cada uno tenemos una huella dactilar y en el mundo somos millones y millones de personas y son distintas. Los pólenes de cada una de las especies son diferentes y cada especie además y cada ejemplar conoce el polen de su propio ejemplar.
lo que sucede es que cuando en muchos casos la flor, el polen va a esa flor femenina en el propio ejemplar, la reconoce como propia y evita esa fecundación, ¿vale? Pues, y no permite nada más que cuando es de una planta que no es ella misma. En el caso de los frutos, bueno, esto que ven aquí son las estrategias de un fruto y una semilla. Si cayese al pie del árbol madre, sería muy difícil que perviviese porque tiene una competencia por los nutrientes, por el agua, por la luz, de manera que casi todos de ellos tienen alguna estrategia para alejarse. En unos casos son vistosos y es un pájaro el que se lo lleva, y en otros casos, como esto que hay aquí, que son arces u olmos, tienen unos frutos membranosos, de manera que al caer el viento ayuda a dispersar. Si hay poco viento a poca distancia, y si hay más viento a muchos metros de los árboles reproductores, ¿no? Para intentar expandirse como especie. Y hay especies en el clima mediterráneo donde nos encontramos con una peculiaridad, como este caso, que son acebuchinas, es el acebuche, el olivo silvestre, o como sucede en nuestras dehesas de la península ibérica, ¿vale? En los alcornoques, en las encinas, y que son especies beceras, que unos años fructifican mucho y otros años fructifican poco o casi nada, y además suelen ser extremos. O sea, los años de fructificación media suelen ser los menos, y además casi todos los ejemplares, el año que fructifican mucho, el 75% de los ejemplares al menos fructifican al unísono mucho, y el año que fructifican poco, ese porcentaje fructifican al unísono poco, ¿no? Es verdad que siempre hay versos sueltos, entre comillas, es decir, que no se dejan guiar por la mayoría, ¿vale? Y bueno, van a su ritmo. Pero bueno, se da esa circunstancia, que eso hay agricultores que lo saben muy bien, porque aquellos que se dedican a la aceituna, por ejemplo, saben que después de un año de mucha cosecha, el año siguiente y el año siguiente van a ser años que la cosecha va a ser escasa o incluso casi nula, ¿no? Y en las adaptaciones hay de todo. Desde esas hojas que vemos ahí blanquecinas porque están rodeadas de un fieltro que por un lado evitan la evaporación del agua que tienen, por otro lado evitan ese aspecto tan rugoso, dificulta a los herbívoros, sean insectos o sean mamíferos, la palatabilidad, se hace desagradable. Es decir, tiene una serie de estrategias para defenderse de las sequías, de los incendios, como esto es la mejor defensa que hay en un incendio, es la corteza de un alcornoque, del corcho, es como lo más evolucionado que hay en el monte Mediterráneo para defenderse de un incendio, ¿no? Es decir, un grosor de 2 centímetros y pico de corcho aguanta perfectamente un fuego, prácticamente perfectamente un fuego del monte, y es capaz de brotar de tronco y de ramas tras ese paso del fuego, cosa que en la inmensa mayoría de las especies no sucede. En otros casos la adaptación no es crearse una piel como el alcornoque, sino, bueno, en este caso son coscojas, es decir, tener unas yemas, una capacidad de rebrotar, ¿no? Estas son de las especies que se llaman rebrotadoras, que tras el paso de un incendio es capaz de rebrotar y volver a constituir la parte aérea. Es decir, después de millones de años en un clima como el que tenemos, evolucionando, han generado multitud de estrategias evolutivas para poder defenderse y para poder prosperar. O adaptaciones como esta para evitar el bocado del herbívoro, ¿no? El bocado del herbívoro, que en algunos casos es la mano del ser humano, como puede ser en un acebo. Cuando uno se acerca a un acebo en el campo y está a la altura de la boca de un herbívoro, cuando está a la altura del brazo de una persona, resulta que las ramas salen así porque el árbol nota que tiene agresiones, no sabe qué, no sé si sabe si es un herbívoro, si es alguien que lo troncha, pero sí ha detectado una agresión, y para defenderse de esa agresión genera estas espinas en las hojas, y en cambio esta misma especie, cuando en esa zona no detecta agresiones, se dedica a crecer con su hoja, como es esta, que cuando la gente ve estas hojas de acebo no lo reconoce porque parece que la hoja habitual es la otra, ¿no? Cuando la hoja adulta y común de un acebo es una hoja lisa, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso no ha sufrido en ningún momento ninguna alteración externa que haga que la planta se tenga que defender.
Y hay otras estrategias para, como es la alelopatía, la defensa, es decir, la segregación de diferentes sustancias que lo que hacen es inhibir el crecimiento de cualquier otra especie que no sea la propia, como en este caso, que es un jaral y no crece nada más que los de su propia especie. Y cosas atractivas, esto es una vista de un bosque canario, una vista aérea, lo que algunos arboristas llaman la timidez de los árboles, y es como en ciertas especies y en ciertos bosques, en bosques tropicales, aquí en este caso de Canarias, en especies como los eucaliptos, y cuando crecen, la copa de un árbol, digamos que respeta a la otra, es decir, por diferentes mecanismos se crean esos espacios, ¿no?, de respeto, de medio metro entre uno y otro. Y si tenemos la suerte de estar debajo de ello y miramos hacia el cielo, veremos esa retícula de cielo cuando todo lo demás está totalmente cubierto, ¿no? Eso, bueno, hay algún autor, un autor francés que lo ha estudiado, que lo llama la timidez de las copas, la timidez de los árboles, eso de tener miedo, entre comillas, de aproximarse uno a otro. Y estas relaciones que se dan, esto que hay aquí es un tocón de un árbol que se cortó hace años, pero que si lo observan, el anillo por donde está el cambium, por donde circula la savia, está creciendo. O sea, después de haberlo cortado hace años, está creciendo, no tiene parte aérea, sería imposible. O sea, si no hay hojas, no hay mecanismo que haga la fotosíntesis, o sea, sería imposible que viva, pero resulta que este árbol está en medio de esta arboleda, de este bosquecillo, y lo que ocurría, o lo que ocurre, porque es una foto actual de este año pasado, y lo que sucede es que cuando lo cortaron, en lo que hemos hablado antes, igual que vemos cuando paseamos, por ejemplo, por Burgos, en algunas ciudades del norte de España, vemos esos plátanos guiados y entrelazados que acaban uniéndose en las raíces, aunque en ese caso están forzadas por las personas. En el caso subterráneo, cuando unas raíces de unos árboles y otros crecen, acaban también injertándose unas a otras, y curiosamente aquí se corta el árbol, ese árbol no puede producir, pero le están alimentando las raíces de los árboles vecinos, con lo cual ese tocón que estaba cortado hace años, en vez de podrirse, sigue con vida, no brota ni nada, porque no tiene capacidad de brotar, pero sigue con vida manteniéndose a base de los árboles vecinos. Y entre esas relaciones aparecen los parásitos, como sucede en todas las sociedades, vegetales, animales y humanas, ¿no? Estas plantas que se aprovechan y tal, que bueno, en España se considera que habrá aproximadamente unas 100 especies, y en el mundo se considera que habrá un 1% de especies que son parásitas, que viven en algunos casos exclusivamente, en otros casos tienen la facultad también de realizar la fotosíntesis, pero que siempre viven de un huésped que es del que se aprovechan para poder desarrollarse, fructificar y reproducirse. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por la presentación, y creo que has despertado la pasión por los bosques, ¿no? Yo ahora voy a ir a comprobar a los bosques que tengo cerca, voy a empezar a comprobar un montón de estas cosas. Y me ha quedado la duda del árbol de los 5.000 años, el árbol que cortó aquel para saber cuánto, y luego contó los 5.000 aritos. ¿Sí? 5.000 años. Sí, algo menos de 5.000, pero efectivamente, sí, sí. Y ahora hay algunos de 4.500. Sí. 4.800 hay algunos, ¿no? Sí, de hecho el otro día salió la noticia del árbol más viejo de Europa que se había descubierto en Canarias. O sea, lo que tenemos que tomar más que productos macrobióticos es madera, ¿no? Para durar más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer para la Real Academia de Ingeniería tener a unos ingenieros hablando de una parte de la ingeniería que no sé por qué, porque he dicho antes la importancia que tiene. Sin embargo, ahora a las nuevas tecnologías parece que es la ingeniería, ¿no? Sin embargo, la base está, incluso esto es madera, y todo eso es madera. O sea, que sí que tenéis el aprecio, los ingenieros de montes y los agrónomos, tenéis el aprecio de otros ingenieros que tratamos de otras cosas, pero que tenemos que reconocer que el origen sois vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes.